Seguimos en la pantalla de los medios públicos compartiendo información en un día que se ha considerado histórico por esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, y justamente para avanzar en este tema recibimos aquí, un placer, al analista internacional Álvaro Padrón, quien además asesora al gobierno. Le agradecemos por estar aquí esta noche y ya le consultamos cuál es la primera lectura de esta situación que se está dando entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Esto era esperable? Sí, creo que era esperable algo similar. Coincido mucho con el análisis que hacía hace un minuto Mauricio. Creo que colocó varias de las claves de esta situación. A mí me importaría mucho, pensando en quienes nos están escuchando, asumir y tomar conciencia de que este es un momento muy delicado, muy peligroso además, y por supuesto para Venezuela, para su pueblo, para la región y yo diría para la comunidad internacional toda, porque es impresionante el nivel de seguimiento que se está haciendo en todo el mundo de esta situación. Yo creo que tenemos que ser conscientes que esto no le está pasando a otro país. Por supuesto está ocurriendo en Venezuela, por supuesto el pueblo venezolano tiene que ser la prioridad absoluta, pero nos involucra a todas y a todos, va a ser algo que va a perdurar y que nos está marcando el inicio de una nueva etapa. Creo que Mauricio se refería a eso en el sentido de que si no leemos con claridad lo que está ocurriendo no vamos a entender frente a lo que estamos, y por eso hay que ser muy responsables, muy cuidadosos, pero sobre todo muy claros. Yo estoy convencido que estamos frente a una gran excusa. Venezuela hoy es una gran excusa para echar a andar una estrategia nueva que recurre a una vieja historia de Estados Unidos, pero que ahora se resignifica, y me parece que ahí es donde hay que poner sobre todo el punto central. Es muy claro que un problema es la situación interna de Venezuela, que nos acompaña hace décadas, la polémica política, la situación, el desgaste, lo que significó sobre todo el agravamiento a partir de la última elección de julio de 2024. Sobre eso se puede tener muchas opiniones y sobre todo la necesidad de preguntarse por qué no supimos resolverlo de otra manera. Pero a partir de lo que ocurrió hoy, la discusión es otra. Y creer que esto es solo un problema de Venezuela sería un grave error. Repito, tiene que ver con algo explícito, anunciado por Estados Unidos, que fue hace pocas semanas la nueva estrategia de seguridad. Y si faltaba algo para que eso quedara claro, fue la intervención, la conferencia de prensa de casi una hora de Trump, una conferencia de prensa que demoró muchísimo, que todos esperábamos que pasara algo especial, y pasó, porque fue una declaración con una absoluta transparencia sobre lo que Estados Unidos pretende, no solamente de la región, por supuesto no solamente de Venezuela, sino su forma de mirar la situación actual del mundo. Yo creo que esa conferencia de prensa, me he preguntado si estas declaraciones que hemos escuchado de líderes de Uruguay, sobre todo de la oposición, se hicieron antes o después de las declaraciones de Trump, porque las declaraciones de Trump ponen esta situación en otro nivel. Y por lo tanto, seguir hablando en torno a Venezuela, que hay que hacerlo porque así quedó abierta una situación crítica, sería un error para pensar en largo plazo y además lo que nos involucra de manera tan directa. Textualmente dijo el presidente de Estados Unidos: volvemos a dominar el hemisferio occidental. Si alguien cree que eso es referirse solamente a Venezuela, creo que tiene problemas de comprensión. Está hablando de cómo se va a comportar con lo que ellos vuelven a considerar su territorio, su patrio trasero. Álvaro, a partir de esto, ¿se puede esperar que entonces Estados Unidos pueda intervenir en cualquier país? Yo se lo preguntaba también a Mauricio Rabuffetti, pero bueno, es como que la gente también tiende a pensar, bueno, si lo hizo con Venezuela y tenía el tema del narcotráfico como argumento, más otro día, en otro momento, puede ser otro país con otro argumento. Sí, no, yo te diría que ya lo está haciendo. De hecho, la intervención de Trump en la política de otros países ha sido explícita, en principio en materia comercial, pero también inmediatamente asociado a la política. Recién se decía el caso de Brasil. O sea, nosotros nunca habíamos visto un episodio en donde a través de un mecanismo comercial, que es la suba de aranceles, además se hiciera el relato explícito de que se pretendía contribuir, condicionar a la justicia de otro país, en el caso de Brasil, repito, con el juicio a Bolsonaro, o la intervención que se hizo en Argentina, diciendo explícitamente: nos interesa que gane tal candidato en las elecciones, o en Honduras. Es decir, estamos ya frente a un plano de intervención que en este caso tuvo la escalada
militar. Por eso es tan dramático, por eso es tan impactante, porque ahora no solamente tiene que ver con algo comercial o con un anuncio de afinidad política, sino directamente utilizando lo que tiene Estados Unidos hoy como una potencia fundamental, que es sus armas. Entonces, esto además no es una señal solo hacia la región. Lean lo que está pasando en todo el mundo sobre esta reacción, en Europa en particular. Es muy interesante cuando le preguntan las periodistas sobre Ucrania y sobre Putin, y él hace una referencia muy clara en donde lo que deja entrever es que él entiende que las potencias del mundo en este momento pueden intervenir en relación a sus socios, a sus vecinos. China, Taiwán también. Claramente, él está dando la idea de que el mundo se tiene que repartir entre las grandes potencias y que se acaba de alguna manera el derecho internacional y que por lo tanto su amigo o su, a veces cambia, ¿no?, el término, pero él siempre se refiere a Putin con mucho respeto, algo de razón tiene para haber invadido Ucrania. Entonces, de alguna manera lo que trasciende en su señal de hoy, que es muy importante leerla con profundidad, es que el mundo se va a organizar a partir de ese criterio, que es el derecho, se arrogan las potencias, el derecho a poder intervenir en sus entornos más allá del derecho internacional. Entonces, a mí me parece que esto supone, y por eso es tan importante, pasarle por arriba, de alguna manera, terminar de cuestionar el derecho internacional y los acuerdos, no solo de Naciones Unidas, en este caso también de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que siempre fue un instrumento de mucho control para Estados Unidos, pero que ahora ni siquiera lo toma en cuenta para una decisión de este tipo. Entonces, yo creo que estamos frente a un antecedente muy peligroso, no solo por lo que significa para Venezuela, sino por lo que significa para la región y para el mundo. Entonces, se trata de alguna manera de volver a plantear la ley de la selva, ¿se dan cuenta, no? Porque toda la retórica que rodeó esta declaración, pidiéndole además a los protagonistas que estuvieran de alguna manera presentes, hicieran un relato de lo que había ocurrido, era la idea de que tenemos el poder para hacerlo, no la razón, sino el poder para hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Y acá viene una de las claves. Trump le habló fundamentalmente a su público hoy. Por eso una buena parte del relato era proteger el territorio, proteger el comercio, proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Era su lógica. Buena parte del discurso fue para su público interno. ¿Por qué? Porque él no está cumpliendo algo que prometió. En la campaña electoral él habló mucho de que Estados Unidos tenía que retirarse del mundo y de los problemas del mundo, que se había comprado guerras que no eran de ellos, que no tenía por qué seguir interviniendo. Lo dijo muy fuerte, por eso fue muy importante hoy que Marco Rubio fuera el que apareciera, porque fue el que intentó explicar que Trump no está desdiciéndose de lo que dijo en la campaña electoral. Entonces, estamos frente a una elección interna en Estados Unidos. Está muy baja la popularidad de Trump, entre otras cosas por los líos que se metió desde el punto de vista comercial a nivel internacional que están afectando la economía norteamericana. Pero es muy evidente que puede ser cuestionado internamente por esta posición. Lo decía Mauricio en relación al Congreso, que si bien está utilizando un argumento que elude al Congreso, es evidente que el Congreso va a reaccionar. Y yo digo, no solamente los demócratas, sino sectores de las propias filas, incluyendo los sectores de MAGA, los más cercanos a Trump, diciendo, ¿qué es esto de meternos en otro país? Algo que él, repito, argumentó mucho como un cambio de su política en relación al gobierno de Biden. Entonces, seguridad, el tema de la droga, el tema del crimen, fueron argumentos que él utilizó para explicarle a su público interno por qué lo estaba haciendo. Pero luego vino la frutilla de la torta, que es decir, vamos a hacer mucho dinero con esto. Y eso, la verdad que hay algo que no se le puede reprochar a Trump, que es su transparencia, su sinceridad cuando declara. Y estaba diciendo algo... ¿Esto vinculado al petróleo? Pero claro, y a otros, a otros recursos. ¿Qué es lo que puede pasar con esos recursos? Bueno, a ver, alcanza con escucharlo para darse cuenta que lo que dijo es, vamos a tomar control sobre las reservas y las infraestructuras de petróleo de Venezuela para recuperar lo que nos robaron. Esto hay que asociarlo inmediatamente a la idea de qué tipo de gobierno se va a instalar, porque si no uno piensa, y esa es la gran mentira, de que la preocupación es la democracia. Ustedes se dan cuenta que en 1 hora y pico de conferencia no mencionó una sola vez la palabra democracia. O sea que el narcotráfico también en este sentido, por lo que va a ser juzgado en Nueva York, viene como una excusa. No tengas duda. O sea, pero allá no es una excusa porque él lo que planteó inmediatamente fue que el control
y lo que tenía que ver con la gobernanza futura de Venezuela. Le preguntaron cómo iba a estar gobernada Venezuela y empezó a explicar cómo iba a organizar la infraestructura y cómo iba a recuperar la capacidad de producción del petróleo. Recién cuando le hablaron de Corina Machado fue cuando hizo alguna referencia a el armado de un gobierno. Todo el tiempo miraba para atrás y decía, acá están las personas que van a dar respuesta en breve a eso, porque en realidad ahí viene, Mauricio lo explicaba muy bien, el gran dilema. ¿Quién va a gobernar Venezuela? ¿Cuál es el paso siguiente? Y sobre todo, ¿con quién? ¿Con quién? Porque aquí quedó la duda de, por un lado, una descalificación a la oposición, particularmente a Corina Machado, ya del Edmundo González ni mencionan a ese nombre. Lo que dijo es, bueno, no sé dónde está, porque la primera pregunta que le hizo una periodista es, ¿dónde está? Dijo, yo no sé dónde está, pero además en su país no es respetada ni apoyada. Con lo cual, con esa característica de él, en 2 palabras casi desarmó el argumento de la inmensa mayoría de los países y los líderes que estuvieron planteando que era bueno que esto ocurriera. Y yo me pregunto cuál es el paso siguiente. ¿Qué piensan quienes tuvieron esa idea? Si estaban de alguna manera creyendo que a través de una intervención de Estados Unidos se iba a dar esa cuestión. Bueno, hay repercusiones alrededor del mundo con personas que están a favor y personas en contra, y uno de los argumentos de los venezolanos alrededor del mundo que están contra el chavismo es, bueno, de a poco, y lo veíamos en Uruguay también, de a poco se va recuperando la libertad. ¿Hay libertad? ¿Va a haber libertad a partir de la intervención de Estados Unidos? Aquí está el interrogante más grande. Vuelvo a meterme exclusivamente en Venezuela, aunque digo todo el tiempo esto trasciende ampliamente Venezuela y todos los movimientos que vamos a estar viendo los tendríamos que asociar a los siguientes pasos de Estados Unidos. Es como una especie de mirar el futuro. Por lo tanto, cuando actuemos, tenemos que actuar protegiendo lo que queremos proteger, que no nos pase a los demás. Si no nos alcanza con ser solidarios con la situación del pueblo venezolano, no estoy hablando del gobierno, sino del pueblo venezolano, que está atrapado ahora en una lógica perversa que puede terminar siendo dramática si no se resuelve el tema político, que es la confrontación interna. Si se resuelve desde afuera, además, con lo explícito que fue Trump en decir que lo que le interesa son los recursos de Venezuela. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener ahora es cómo encontramos una salida política interna en Venezuela con el apoyo de la comunidad internacional. Justamente, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional? Porque también se puede hacer una lectura de que hasta ahora, con toda la situación, muchos países no han querido intervenir y la comunidad internacional ha sido firme, pero no dio los resultados esperados. ¿Qué es lo que se puede o qué es lo que puede hacer la comunidad internacional a partir de la intervención de Estados Unidos y este nuevo escenario que se abre? Ahora instalar un espacio de diálogo político interno en Venezuela, porque está claro que no queda ni autorizada la oposición y queda en una situación muy extraña, que hay que ver cómo evoluciona en estas horas, la posición de los poderes internos en Venezuela, que tienen mucho que ver con los militares. Aquí está la clave, la decisión que tomen los militares venezolanos. En ese espacio de una especie de pérdida de control y de gobernanza es donde habría que intervenir con garantías, no con una retórica de amenazas militares y de planteo de que van a recuperar el control de la producción petrolera, que eso es lo que hoy está planteado. Por supuesto, el factor norteamericano va a estar sobre la mesa. Hay que negociar una salida política que tenga una garantía internacional. Tiene que aparecer Naciones Unidas, tiene que aparecer la OEA, tiene que aparecer la región. Y yo creo que este es el punto en donde nosotros deberíamos tomar conciencia de los riesgos que tenemos. La región, nuestra región es una región de paz. Este es el primer episodio que nos vuelve a traer la guerra en la región. Hay que conservar lo que hoy es más valioso en el mundo, que es tener una región de paz. Hay que conservar los recursos de nuestra región, porque hoy le toca a Venezuela y mañana puede ser cualquiera, porque lo explícito del gobierno de Estados Unidos es sentir que esta es su región y que por lo tanto tiene derecho, y lo hizo ya, lo hizo con el Canal de Panamá, lo está haciendo con Groenlandia, lo hace con México, lo hace con Argentina, lo hace con Honduras. Es decir, no estamos frente a algo que es aislado. Por lo tanto, reaccionar, poner límites y sobre todo protagonismo. Y aquí importa mucho que la región esté unida en la diversidad. Es mucho más valioso que las declaraciones que salgan de la diversidad de la región. Pasó en la última reunión de CELAC, Unión Europea, donde hubo condiciones de ponerse de acuerdo sobre una manifestación en conjunto. Y aquí aparece el papel de Uruguay.
Eso mismo, mañana el presidente de la República ya volvió a nuestro país tras sus vacaciones y mañana está previsto que se reúna el gabinete a las 9 de la mañana en la residencia de Suárez y Reyes. Tú como asesor en materia internacional del gobierno, ¿qué es lo que puede hacer Uruguay? Lo primero es reivindicar los principios históricos, no de este gobierno, sino de la historia de Uruguay, que tienen que ver con el apego al derecho internacional, el respeto a la soberanía de los estados, la solución pacífica a las controversias y los conflictos y la no intervención en asuntos internos. Los 4 principios que tiene Uruguay desde hace décadas han sido violados en el día de hoy. ¿Saben cuándo se elaboraron estos principios? En 1965. Fue la primera vez que Uruguay se sentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa oportunidad, Uruguay llevó estos 4 principios que se tomaron por parte de Naciones Unidas como un elemento de allí en adelante de principios de las Naciones Unidas. Tenemos que volver a esa fuente. Y fueron, precisamente en un periodo de colegiado, un presidente del Partido Nacional, Washington Beltrán, y un presidente del Partido Colorado, Daniel Fernández Crespo, quienes reivindicaron estos 4 principios. Hoy son más importantes que nunca. Uruguay tiene que ir con este bagaje histórico y ojalá con unidad nacional. Ojalá salgamos de la trampa de discutir esto como si fuera una cuestión vinculada a una campaña electoral y podamos mirar más lejos como miraron estos personajes hace tantos años y hacer que Uruguay vaya al concierto internacional con un discurso que tenga que ver con la importancia de que la región no pierda su carácter de región de paz y contribuya a reformular el multilateralismo y sea precisamente esos valores los que resuelvan hoy el drama no solo de este país, sino del conjunto del planeta. Si no, vamos a una ley de la selva, porque lo que hoy nos dijo Trump y su equipo fue que se trata de quien tenga más poder. Ellos dijeron todo el tiempo en esa conferencia, somos capaces de hacerlo, tenemos el poder para hacerlo. Frente a esa amenaza hay que responder con mucho multilateralismo, con la condición de un país como el nuestro de haber hecho en su historia el orgullo de establecer principios y ojalá nuestro sistema político sea capaz de ponerse de acuerdo y a partir de mañana con la convocatoria del presidente, Uruguay pueda ser un factor de paz y no un factor de enfrentamiento y polarización, porque esto hoy se lo merece el pueblo venezolano. Cuidado, cada vez que ha pasado esto, luego lo que pasa en esos países es más desgracia. Entonces, lo que hay que hacer a partir de ahora es ayudar a una salida pacífica, sobre todo pacífica, y de largo plazo, y de soberanía y democracia. Esa palabra que hoy se mencionó tan poco, a pesar de que aparentemente era el objetivo de recuperar la democracia en Venezuela. Justamente, Álvaro, en ese sentido, como asesor del gobierno, ¿cómo se toman las observaciones o las expresiones de la oposición política, donde continuamente se refieren a que el presidente Yamandú Orsi y el Frente Amplio en su conjunto han tenido dificultades para reconocer la situación en Venezuela y que han preferido sobre todo rechazar la intervención o la violación a los derechos internacionales? El gobierno actual de Venezuela no está reconocido por el gobierno uruguayo. Para Uruguay y este gobierno siempre fue una cuestión abierta la necesidad de un proceso para redemocratizar y encontrar una salida política en Venezuela. Claramente estamos en contra de que haya sido de esta manera. Y yo creo que ahí hay un punto en común, porque todos los partidos, por lo menos a nivel de partidos, una declaración del Partido Colorado, una declaración más importante, yo creo, del Partido Nacional, explicita que no acompañan la intervención militar y que respetan estos principios que, repito, están puestos en Uruguay desde hace décadas. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer ahora es encontrar una forma de contribuir desde Uruguay, desde la pluralidad de Uruguay, a una solución así. Esto va a necesitar de ayuda externa, pero no de intervención externa, sino de ayuda externa. Y Uruguay está en condiciones de hacerlo y primero deberíamos evitar transformar esto en una chicana política menor. Ya pasó la elección, ya se usó para eso. Ahora necesitamos ayudar a un pueblo que fue muy solidario con nosotros y sobre todo poner las barbas en remojo, porque esto que estamos viendo ahora vino para quedarse y puede ser una receta que se aplique en toda la región. Así que ojalá tengamos la mira alta, repito, como la tuvieron hace décadas uruguayos y uruguayas que dirigieron este país, y hagamos esa contribución por nosotros mismos y por la región. Muchísimas gracias, Álvaro Padrón, por estar aquí con nosotros en los medios públicos en esta noche.